Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a comenzar a practicar con los problemas de variaciones de flujo magnético. Como vimos en el vídeo anterior de teoría, teníamos que la ley de Faraday nos permitía observar que el cambio de flujo magnético en una superficie que estaba relacionada con un propio campo magnético a través de esa superficie nos permitía ver que se nos generaban unas diferencias de potencial dentro de dicho sistema y esto nos generaba unas corrientes inducidas que eran contrarias a la variación de dicho campo magnético, de tal manera que la intentaban balancear según nos explicaba la ley de Lenz. Por tanto, ahora vamos a plantear un problema práctico en el cual vamos a tener una variación de flujo magnético en un instante temporal de tiempo y vamos a ver cómo esa parte va a intentar determinar una nueva corriente inducida, la cual pretenderá automáticamente estabilizar el sistema, reduciendo esa variación de flujo magnético. ¿A qué nos referimos con eso? Pues nosotros tenemos en este caso un problema, el cual nos dice lo siguiente. Una espira cuadrada de lado igual a un metro, es decir, tenemos una espira cuadrada que aquí tenemos de lado igual a un metro, lado igual a un metro, se ve atravesada de manera perpendicular por un campo magnético de un Tesla. Es decir, que por aquí le atraviesa de forma perpendicular a la espira un campo perpendicular, tal que así, igual a un Tesla. ¿De acuerdo? Y ahora nos dicen lo siguiente. La espira cuadrada, en un intervalo temporal de 2 segundos, duplica su área. Es decir, que en tiempo igual a 2 segundos, el área final es el doble del área inicial. ¿Vale? El área inicial la podemos calcular, porque es lado al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado, es decir, un metro cuadrado. Y por tanto, el área final, como es 2 veces el área inicial, será 2 metros cuadrados. ¿Vale? Y la pregunta que nos hacen es, determina la dirección, módulo y sentido de la corriente inducida que se genera en este sistema durante el cambio de el área. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que vamos a calcular el flujo magnético de dicha superficie. Es decir, si recordáis, teníamos que el flujo magnético era la integral de B por diferencial de S con el producto escalar. Y si esto lo veíamos en términos generales, era B por superficie y por el coseno del ángulo que forman. Esto hay que tener en cuenta una cosa. El diferencial de superficie, ese vector superficie, era aquel que salía de manera perpendicular a la propia superficie. ¿De acuerdo? De tal manera que este era el vector diferencial de superficie. ¿Qué ocurre? Que en este caso, como el campo vector, el campo magnético es perpendicular a la superficie, automáticamente ese campo magnético va a ser paralelo al diferencial de superficie. Por tanto, este ángulo va a ser alfa igual a 0 grados, porque van a ser paralelos. ¿Ok? Por tanto, podremos deducir que B por diferencial de superficie y por el coseno de alfa será simplemente B por la superficie. ¿Ok? Porque tenemos ese paralelismo entre el campo magnético y el diferencial de superficie. Entonces, yo puedo calcular el flujo magnético inicial como el campo magnético inicial por la superficie inicial. ¿Qué ocurre? Que como el campo magnético no nos dicen que varíe con respecto al tiempo, el campo magnético siempre va a ser un Tesla. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí tendríamos 1. Y la superficie inicial sería simplemente la que podemos ver aquí, es decir, este metro cuadrado, es decir, por 1. Y esto sería simplemente 1, lo podríamos medir en teslas multiplicado por metro cuadrado, y esta unidad se le conoce generalmente como Webers. Es decir, un Weber se conoce como WB, sería el flujo magnético. Lo voy a poner por aquí abajo para que se vea mejor. El flujo magnético inicial sería un Weber. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Vamos ahora con la segunda parte del problema, porque si os acordáis, aquí lo que buscábamos era ese cambio de flujo magnético con respecto del tiempo. Entonces, la variación
esa fuerza electromotriz inducida que veíamos que era menos la variación del flujo magnético con respecto del tiempo, necesitaremos el flujo magnético final, es decir, esto sería flujo magnético final menos flujo magnético inicial, todo dividido entre el intervalo temporal que tengamos, ¿vale? O lo que es lo mismo, el flujo magnético inicial menos el flujo magnético inicial, perdón, menos el flujo magnético final, aquí lo he puesto al revés, todo dividido entre el tiempo que ha transcurrido. Entonces, el flujo magnético final, ¿cuál será? Pues será el campo magnético final por la superficie final. ¿Qué ocurre? Que el campo magnético, como se mantiene constante, va a ser exactamente el mismo que teníamos al principio, es decir, 1 Tesla. Y todo esto multiplicado por la superficie final. Aquí sí que tenemos una variación, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la superficie final sí ha cambiado, es decir, que esto se multiplicará por 2 metros cuadrados. Y si os dais cuenta, esto sería 2 teslas por metro cuadrado, o lo que es lo mismo, 2 Webers. Es decir, este sería el flujo magnético final. De tal modo que yo ahora ya puedo determinar cuánto sería esa variación de flujo magnético con respecto al tiempo, o lo que conocíamos como la fuerza electromotriz inducida. Si recordáis, teníamos que esa fuerza electromotriz inducida era, como hemos visto aquí, flujo magnético inicial menos flujo magnético final dividido entre el tiempo. El flujo magnético inicial hemos dicho que era 1 Weber, por tanto esto sería 1 menos el flujo magnético final, que hemos visto que eran 2 Webers, es decir, todo dividido entre 2. Y dividido entre el tiempo que le costaba esta variación de la superficie, porque nos decían que en 2 segundos la superficie se duplicaba. Por tanto, estará todo dividido entre 2. Y esto, si nos damos cuenta, sería 1 menos 2, sería menos 1 dividido entre 2, y como veíamos que esto era simplemente una fuerza electromotriz inducida que realmente era una variación de potencial, recordemos que esa epsilon era una variación de potencial electromagnético, esto se medirá en voltios. Es decir, que esto será menos 1/2 de voltio o menos 0,5 voltios. ¿De acuerdo? Menos 0,5 voltios sería esa variación de flujo electromagnético, o en este caso de flujo magnético, con respecto al tiempo, o lo que llamábamos como fuerza electromotriz inducida. ¿Qué ocurre? Que ahora esta fuerza electromotriz inducida va a generar una corriente inducida dentro de nuestro sistema. Es decir, si recordáis, aplicábamos la ley de Ohm y sabíamos que la variación de potencial, que era igual a epsilon, sería igual a la corriente inducida por la resistencia del sistema. ¿De acuerdo? De tal modo que en este caso nos dicen que la resistencia de nuestro sistema, R, es igual a 5 ohmios, y por tanto tendremos que despejar de aquí la corriente inducida. Esa intensidad inducida sería la fuerza electromotriz inducida dividida entre la resistencia, y sería simplemente pues ese menos 0,5 voltios dividido entre los 5 ohmios. De tal modo que esto sería menos 0,1 amperios. Y esta sería la intensidad inducida. Aquí hay una cosa muy importante que hemos de tener en cuenta, y es la siguiente. Si recordáis, cuando tratábamos el concepto de la intensidad en general como esa variación de carga con respecto al tiempo, es decir, ese flujo de carga a través de un instante temporal, nosotros veíamos que simplemente era la cantidad de partículas cargadas, ya fuese positiva o negativamente, generalmente lo hacíamos con electrones, por lo tanto era negativamente, que atravesaban un instante temporal. Entonces, ¿qué ocurre? Que como veíamos, la intensidad era una magnitud que, aunque sí llevaba una dirección y llevaba un sentido, era una magnitud que de por sí no era vectorial, sino que era una magnitud escalar, porque lo único que hacía era medir esa cantidad de carga que atravesaba un instante temporal. Sin embargo, si nos damos cuenta aquí, estamos viendo que esta intensidad es negativa. ¿Y qué significa en este caso que la intensidad sea negativa? Pues precisamente lo que vimos el otro día en el vídeo de teoría. Veíamos que ese menos que nosotros introducíamos dentro en la variación del flujo magnético con respecto del tiempo era porque la intensidad inducida pretenderá frenar el cambio de flujo magnético con respecto al tiempo que está ocurriendo en este sistema.
De tal modo que ahora nos queda la parte más importante de nuestro ejercicio. El módulo de la intensidad inducida ya lo hemos calculado, sería 0,1 amperios. Pero ¿qué significa este menos que tenemos aquí? Pues este menos significa que como la variación de flujo magnético es positiva, porque el flujo magnético final es mayor que el flujo magnético inicial, por tanto, flujo magnético final menos flujo magnético inicial sería mayor que cero, el sistema va a intentar compensar dicha variación de flujo magnético, de tal modo que va a generar una corriente en sentido contrario a la que tendríamos teóricamente para poder frenarlo. Y como tenemos ese valor negativo de la corriente inducida, lo que va a ocurrir es que esa corriente se va a generar en el sentido a favor de las agujas del reloj. Si recordáis, cuando nosotros teníamos un sistema en el cual generábamos una corriente, considerábamos que era positiva cuando ésta se desplazaba en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿vale? Porque ese sentido de giro de R por phi igual a Z, o lo que veíamos en cartesiano, que X por Y era igual a Z, era lo que nos determinaba el sentido positivo, en este caso, de las agujas contrarias al reloj. Sin embargo, como esta intensidad va a ser negativa, en este caso, la que se nos va a generar va a ser en sentido contrario al que nosotros considerábamos positivo, o lo que es lo mismo, en el sentido de las agujas del reloj. ¿De acuerdo? De tal modo que la intensidad se va a propagar en sentido favorable a las agujas del reloj, es decir, girando para allá y para acá. Esta será la intensidad que a nosotros se nos propagará. Y repito, ¿por qué ocurre esto? Porque de esta manera esta intensidad va a generar un campo magnético dentro de la superficie de la espira magnética, lo que determinará un campo que será contrario a este campo magnético y que intentará frenar ese cambio de flujo magnético. Si os dais cuenta, si yo cojo cualquier punto de esta superficie y lo trazo con respecto al centro, por ejemplo, yo cojo este vector de aquí, ¿vale? Esta intensidad justo en este punto, la intensidad en este punto, el diferencial de L, sería negativo en el eje Y, ¿vale? Lo podríamos ver tal y como nos viene aquí. Mientras que el diferencial de L sería positivo en el eje X. Por tanto, nos generaría un campo magnético, si recordáis ese campo magnético, el campo magnético inducido es directamente proporcional al diferencial de L multiplicado por R, donde diferencial de L llevaba la dirección y sentido de la corriente y R marcaba el punto desde donde estábamos hasta donde se propagaba el campo magnético, de tal modo que esto en este caso se propagará por el eje negativo en Z. Es decir, que el campo magnético inducido, que lo voy a marcar en verde, sería contrario, de sentido contrario al que tendríamos en este caso. ¿De acuerdo? De tal modo que esto nos quedaría tal que así, y este sería el campo magnético inducido que se nos propondría. No es necesario que lo calculemos porque el problema no nos lo pide, pero lo que sí que es muy importante es que entendamos que la corriente inducida va en sentido contrario al que sería positivo, es decir, en sentido a favor de las agujas del reloj, de tal modo que de esa manera el campo inducido que se nos genera sería negativo y contrario al que tendríamos antes. ¿Por qué? Porque como la variación de flujo magnético es mayor que cero, nuestro sistema va a tender a reducir dicha variación de flujo magnético. En caso de que el área hubiese disminuido en lugar de aumentado, el cambio de flujo magnético hubiera sido negativo. ¿Por qué? Porque el flujo magnético final hubiera sido menor que el inicial. Por tanto, nuestro sistema hubiera intentado que la corriente fuera en sentido positivo, es decir, en sentido contrario a las agujas del reloj, para generar un campo magnético el cual fuera totalmente idéntico a este de aquí, tanto en dirección como en sentido, y aumentar ese flujo magnético de tal modo que el sistema sea lo más estable posible. Habéis podido ver aquí, chicos, un ejemplo en el cual tenemos una variación de flujo magnético, el cual va cambiando respecto al tiempo, concretamente cambia en estos 2 segundos, no es una expresión general, sino que es en un instante temporal concreto, de tal modo que nuestro sistema intenta compensarlo.
hemos podido calcular tanto esa variación de flujo magnético respecto al tiempo que tenemos aquí, como la intensidad que se nos genera. Y sobre todo, muy importante, hemos determinado por qué esta intensidad es negativa al tener en cuenta esa compensación que hace nuestro sistema. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadla en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.